Buenas tardes a todos. Desde la Fundación Federalismo y Libertad les damos la bienvenida a este nuevo evento en el que presentamos un ensayo que abre una reflexión profunda sobre el presente y el futuro de nuestras provincias. Nos honra presentar hoy la obra de un académico tucumano comprometido con el pensamiento crítico, la docencia y la política pública, el doctor Javier Habib. En Federalismo y Libertad creemos en el poder de las ideas para transformar realidades. Por eso impulsamos estos espacios de intercambio plural y de promoción de una ciudadanía activa. Agradecemos especialmente a nuestros aliados institucionales, a los medios presentes, al público y a cada uno de los panelistas que nos acompañan esta tarde. Bueno, ahora sí, damos inicio formal a la presentación del nuevo libro del doctor Javier Habib. Un ensayo que parte de una profunda preocupación por el futuro de las provincias argentinas, en el contexto de un mundo cambiante y altamente competitivo. El autor propone una tesis clara. Si el Estado Nacional se orienta hacia la desregulación y la apertura, las provincias deben responder fortaleciendo su capital humano, invirtiendo decididamente en educación. Esta propuesta está sustentada desde un enfoque multidisciplinario que abarca filosofía, política, teoría del derecho, historia, moral y sociología de la cultura tucumana. Javier Habib es profesor titular de Metodología de la Investigación en la Universidad San Pablo T, codirector del seminario El Foro en la UNT y actual director académico de la Fundación Federalismo y Libertad. Para enriquecer esta presentación, hoy lo acompañan destacadas voces de distintas disciplinas, que compartirán su lectura del libro y su mirada sobre la coyuntura actual. Lo acompañan Manuel Martínez Novillo, Facundo Nani, Gustavo Valver y Ana Petros. Vamos a dar inicio con la palabra de Manuel Martínez Novillo. Él es escritor y docente universitario. Tiene una maestría en Ciencia Política en la Universidad de Nueva York y está terminando su doctorado en Derecho en la UBA. Investiga temas de teoría de la democracia. Adelante. Bueno, muchas gracias. La verdad que es una ocasión demasiado especial esta, de estar presentando este libro y de este autor, que es mi amigo, pero además que es un intelectual tucumano que tiene algo importante para decir. Y yo lo primero que diría es que el libro, si bien es un libro multidisciplinario, yo creo que es un libro centralmente de filosofía política porque si bien ciertamente hay muchas cosas, hay derecho, hay sociología, hay pedagogía, hay moral, hay un argumento central que tiene que ver con el rol que un puñado de instituciones tiene en la formación de la polis, digamos, de la sociedad gobernada. Y en este caso la polis esa es Tucumán. Pueden ser muchas provincias, pero en particular es Tucumán. Y es valioso rescatar una cosa, para empezar, para mí muy importante, que este ensayo, una propuesta para el gobierno provincial, pragmatismo político, derecho liberal y filosofía aristotélica de Javier, es un libro que no tiene nada de nostálgico, ni de resentido, ni de revanchista, que es muy común entre los autores tucumanos cuando queremos hablar sobre Tucumán. Es un ensayo analítico sobre lo que se puede hacer para estar mejor, básicamente. Ahora, en un momento, diré qué es propiamente lo que Javier propone que se puede hacer para estar mejor. Pero primero quiero decir la situación. La situación es la siguiente. La situación es que hay un gobierno nacional que propone implementar el liberalismo económico en la Argentina, el gobierno de Javier Milei. Y que lo está haciendo en gran medida y creemos que lo va a seguir haciendo, para algunos para bien, para otros para mal. Pero que el hecho es que le está ocurriendo. Javier Habib, no Javier Milei, nuestro autor dice que la Argentina en algún sentido está volviendo al liberalismo. Esa es una parte central del libro, que la Argentina no es una recién llegada al liberalismo, sino que está volviendo a algo que tuvo hasta hace más o menos 100 años. Y que, de hecho, el liberalismo está en los orígenes de la Constitución, de los orígenes constitucionales de la Argentina. Y que esas ideas liberales fueron fundamentales para que la Argentina entrara al siglo XX siendo algo parecido a una potencia regional, digamos.
y en algún sentido una potencia mundial. Y que ese liberalismo en síntesis, ¿qué es en síntesis el liberalismo? Es que el Estado debe permitir, o sea, las ideas liberales, que el Estado debe permitir al individuo que haga su vida y que haga su trabajo, se provea de sus bienes a través de sus medios y que pueda hacerlo de la manera menos obstaculizada posible. Hay muchas formas de definir esto. Esta es simplemente una forma, digamos, minimalista de hacerlo. Ese sería, según Javier, en gran medida y de manera clara lo que el gobierno nacional argentino está intentando hacer con nuestro país. Básicamente que los argentinos puedan hacer eso. Implementar, legislar y más que todo desregular para que los individuos hagan su vida y su trabajo con la menor cantidad de obstáculos posible. Entonces la pregunta central del libro es, ¿qué pueden hacer las provincias argentinas, Tucumán, en el contexto de la liberalización de la vida económica? La respuesta a la que llega Javier está condicionada por lo que yo considero que es el mayor aporte de este libro. Un aporte que los pensadores y economistas liberales no suelen tener en cuenta, suelen olvidarse o extrañamente pasar por alto, y es este, que el liberalismo necesita de condiciones materiales. Y dentro de esas condiciones, sobre todo humanas, para llevarse a cabo en una sociedad. Es decir, el liberalismo funciona en una sociedad con individuos capaces de llevar a cabo las tareas que el orden liberal económico espera de ellos. Hay una forma de ser en el liberalismo, una forma de actuar, de vivir, de contratar, de trabajar, de perfeccionarse, de emprender, de arriesgarse, de realizar y de fracasar y de volver a emprender llegado el caso. Y según Javier, esto es una suerte de educación. Más formal por un momento, más informal por otro, pero es una educación en la moral de esta forma de vivir y hacer la vida liberal. Es decir, hay una moral liberal que se enseña y se aprende en las aulas, se aprende en el ejemplo, se aprende en el trabajo, y que es esencial para que el funcionamiento económico y político del orden liberal en su totalidad. Esa forma de ser como individuo dentro del liberalismo. Entonces, el libro hace un repaso sumamente fecundo a través de una serie de pensadores influyentes del siglo XIX, que eso verdaderamente es un gran hallazgo del libro, porque es uno de los momentos de mayor expansión del liberalismo. Y Javier, para mí uno de los hallazgos más estimulantes del libro es el de un autor inglés, temprano pedagogo del siglo XIX, que se llama Samuel Smiles, que era un autor y propulsor de lo que denominamos la moral victoriana, que promovía valores como el trabajo arduo, la austeridad y la higiene. Según cuenta Javier, para Smiles, cuyo libro Self-Help, autoayuda, digamos, fue influyente en la vida británica de su siglo, el libro fue muy influyente, lo principal para Smiles, para el alcance del éxito en los negocios, para las artes, para las ciencias, para el gobierno y las profesiones, es una actitud de autosuperación permanente. El progreso proviene de ese esfuerzo que es del individuo y no del gobierno. Esas son las ideas de Smiles. El gobierno debe proteger la vida, la libertad y la prosperidad, pero no hacer mucho más. Porque si hace más y se mete en la vida de la gente, tiende a hacer que la gente más dependiente y menos autopropulsiva y menos capaz de vérselas por sí misma. Es ilustrativa la mirada de Smiles, pero Javier también cita a liberales de credenciales más notables como Kant y Tocqueville, que complementan la necesidad de un espíritu laborioso, igualitario, innovador e independiente para llevar a cabo justamente el avance de la sociedad liberal. Pero finalmente, entre esos pensadores está, por supuesto, Juan Bautista Alberdi, que muy famosamente y con gran imaginación constitucional, imaginó que una de las principales tareas de la nueva Constitución argentina era incentivar la inmigración de personas que tengan justamente ese espíritu de trabajo, innovación e independencia que promovía Smiles en Inglaterra, Tocqueville veía en Estados Unidos. Alberdi imaginaba que esas personas harían crecer la nación argentina y que también imagina que educarían a través del ejemplo. Entonces, volviendo a la pregunta central de Javier, ¿qué pueden hacer los gobiernos provinciales con el avance del liberalismo en la escala normativa? Es decir, el avance del liberalismo a nivel nacional. Completarlo con la parte material, la parte humana, la parte educativa. Los gobiernos provinciales deben concentrar su energía en cultivar a la gente en la forma de ser liberal. ¿Cuál es, como dijimos, la forma de ser de alguien que vive en un mundo en que se deberá hacer su trabajo por sí mismo, proveerse de sus propios medios y hacer su camino por sí solo esencialmente? Javier ve una oportunidad acá, ve una oportunidad.
un Estado nacional que avanza en el cumplimiento de promesas de regulación y apertura de mercados, y eso abre oportunidades. La mejor estrategia para las provincias rezagadas como Tucumán es educar a su ciudadanía para un mundo repleto de oportunidades de desarrollo personal y colectivo, pero altamente competitivo. Este ensayo es una suerte de justificación histórica, pero esencialmente teórica, de por qué es ese camino el que conviene tomar. Javier muestra algo central que traté de ilustrar repasando las necesidades materiales del liberalismo, y eso que muestra Javier es que el liberalismo no es una suerte de marco normativo que uno instala y lo lleva al éxito, sino que bien por el contrario es una práctica diaria de individuos que trabajan, viven, producen, se educan en el espíritu de prosperar por su propio medio. No es un libro libertario en ese sentido, no se confundan. Al contrario, es un libro que muestra que el liberalismo no es aséptico en cuestiones de ética personal. En algún sentido es un libro en la tradición de Max Weber. El éxito del liberalismo depende de la ética personal de los individuos, y la ética personal de los individuos es algo que se inculca y se aprende, con la formación, con el ejemplo, con la competencia, con la vida. Pero sin individuos que tengan esa suerte de virtud, el sistema no funciona. El liberalismo de Javier no es una maquinaria que funciona sola. Entonces, como la maquinaria, por decirlo, está siendo instalada por el gobierno nacional, lo que nosotros debemos hacer es educar a los individuos. Y para Javier y Javier en ese punto es aún menos libertario, porque imagina que la educación pública tiene un rol esencial en esa tarea. Yo creo que la propuesta de este libro tiene la fuerza de las cosas que están a la mano y que en algún sentido caen por su propio peso, las cosas obvias. ¿Quién puede pensar, salvo que esté profundamente ideologizado y francamente muy limitado por ello, que no es bueno educar a los individuos en ser laboriosos, independientes e innovadores? Javier da una razón fuerte para una tarea que a nadie podría parecerle mala. Y esa razón es que estamos yendo en un cambio, y ese cambio presenta oportunidades. Las alternativas que usamos durante muchos años, que Javier comenta en este libro, la alternativa estatista en sus distintas versiones y sobre todo en las últimas 2 décadas, creo que es sabio decir que han fracasado. Intentar retornar a ideales liberales que probaron ser revolucionarios en muchos lugares de la Tierra parece una buena propuesta, o al menos una altamente atendible. Muchas gracias, y esto por mi lado. Muchísimas gracias, Manuel. Ahora sí, le vamos a dar la palabra a Facundo Nani. Él es doctor en Historia por la Universidad Nacional de Tucumán. Obtuvo becas fuera del país, principalmente en la Universidad de Colonia, Alemania, la Universidad Sorbona de París y la Universidad Jagellónica en Polonia. Se desempeña como docente en la Universidad Nacional de Tucumán e investigador del CONICET, así como miembro de la Junta de Estudios Históricos de Tucumán. Escribió los libros Los tiempos del Congreso en 1816 e Historia de Tafí Viejo, colección Historias de los municipios, así como artículos de historia argentina en revistas especializadas nacionales e internacionales. Bueno, es un gran gusto, es una mesa panel muy variada, muy prestigiosa. Un gran gusto estar con el joven doctor Javier. Y también poner en discusión, creo que es un libro, aprovechando mis 15 minutos, que abre interrogantes, abre mucho más de lo que cierra. En eso también me voy a apoyar en algunos conceptos, ideas de Manuel, que me precedió en el uso de la palabra. Bueno, es un libro donde hay una vocación intelectual, coincido, también lo dijo Manuel, es decir, yo no sé cómo la gente se concibe o consigue tener una función, digamos, intelectual. Bueno, en realidad todas las personas somos intelectuales en tanto teorizamos, pero quizás algunos se lo ubica específicamente o la sociedad le pide. Eso es muy discutible, pero es lindo discutirlo y pensarlo, ¿no? Un periodista hasta cierto punto está cumpliendo una función intelectual, un docente, y Javier, que tiene varios de estas aristas, se está poniendo en un lugar interesante, pero está abriendo el juego. Por eso invita a otros disertantes, ratifico lo que se ha dicho de manera interdisciplinaria, hábilmente invita a gente de distintas disciplinas, porque él se mete en 45 áreas distintas y sale generalmente bien parado y siempre abriendo el juego al debate. Por eso yo quisiera abrir mi punteo pensando en la idea de opinión pública, que es una categoría que surgió en el siglo XVIII, según lo conceptualiza sobre todo Jürgen Habermas,
un pensador muy importante del siglo XX, que, simplificando un poco, lo que desarrolla es cómo con la caída de las monarquías absolutas, con digamos, el fin de esas dinastías donde los reyes tenían mucho poder, tampoco es que todo era malo, porque por eso Europa fue mucho tiempo monárquica absolutista, pero en el siglo XVIII empezaron a haber círculos, quizás como este, donde la gente se animaba a discutir. Y yo lo que veo en Javier, y la verdad que lo valoro, creo que Manuel fue desde ese lugar también, donde él parece invitar, abrir el signo, porque cuando vos invitás, y eso sí es ser un verdadero liberal, no solo un libertario o más que un libertario, es decir, yo estoy dispuesto a que los demás me convenzan. Vos, Manuel, tenés un artículo muy lindo, entre otros, sobre algo de kirchnerismo y todo, y tu relación con... O sea, la relación con alguien que piensa distinto, y no digamos ya solo dos polos, ¿no? Distinto en un montón de cosas, es lo que posibilita la opinión pública. Si no, chicos, no hay opinión pública. Y eso que está muy cerca de la idea de cuarto poder, de Edmund Burke, un escocés, es lo más difícil de conseguir. Pero nos cuesta todo, y a los argentinos creo que nos cuesta particularmente. Y hay muchos de los elementos de Javier que van hacia elementos más específicos, de los cuales ya algunos mencionaré, algunos los mencionarán mis colegas, pero donde un poco está diciendo, tratemos de llegar a algunos consensos sobre educación y todo. Algunos consensos de base de filosofía política liberal en gran sentido. Pero también, y en eso creo que Javier, sigo usando esta palabra, inteligente o audaz, se da cuenta que también hay diversidad. Por eso, sobre todo en la nota al pie, él tiene, como muchos textos académicos, una doble escritura. A veces usa la ironía, un libro muy ameno. Y habla, por ejemplo, de izquierdas, de derechas, habla en algún momento de un montón de cosas. Y se da cuenta que no todo el mundo va a pensar igual que él. Y eso, y la audacia de una mesa panel diversa y de otras voces donde él sé que se expresa, habla de una inteligencia de él y de una capacidad de ser escuchado, pero también escuchar, sin la cual no hay opinión pública, chicos. Y eso nos cuesta, digámoslo una vez, nos cuesta tanto ir a un asado donde tenemos un tío radical, la tía mileísta, y no siempre salimos bien parados, porque no siempre lo convences al otro, y tampoco es ese el juego. Entonces, yo hablo con esa idea de la opinión pública, porque yo creo que él toma mucho de eso, y vuelvo a ratificar, nos falta mucho de eso, porque esto de los derechos liberales, el derecho a pensar y a criticar, hay que formularlo, de manera fundamentada, y es lo que intenta hacer Javier. Porque yo no sé si poner en Twitter un montón de cosas odiando en distintos sentidos de políticos es de verdaderamente ejercer una libertad de pensamiento. Está bien, está bárbaro que uno pueda hatear, como se dice ahora, pero yo no sé si eso es lo que nos va a construir políticamente. O sea, más bien pienso que no, y creo que acá coincide Javier. Y por eso dice, y voy con un detalle de lo político, no quiero que mi disertación sea sobre lo político, justamente por lo que estoy expresando. Él dice, no va por el lado de la cámpora, no va por el lado de fuerza del cielo, fíjense de plural. Yo no sé si es exacto un punto medio, no sé si decir un liberalismo como un centro político, yo no sé, quizá lo pueda decir más él, pero sí está diciendo, hay cuestiones propositivas. Y coincido con algo que se expuso también ahí, que es, él en su libro no está analizando, por ejemplo, las causas del triunfo de Milei, aunque hay algunas cosas que las lateraliza. Menciona mucho a Milei, está claro, y parece entroncar o coincidir con algunos aspectos y tiene todo el derecho a hacerlo. Él lo da como dado. Las 6, 7 primeras palabras dicen eso. Milei ganó de manera democrática. Después habrá otro gobierno, porque el problema de la Argentina no lo resuelve una persona. Entonces, él parte de la idea de generar, es pragmático, como él mismo lo dice en su título. Él trata de hacer un ejercicio basado en la educación y otro elemento, diciendo, ya ocurrió eso, ganó. Seguramente después vendrá otra fuerza o lo que fuera. Llama la atención quizá la ausencia, si me permite. Voy a decir muchas cosas para futuros libros de Javier que sé que habrá. No hay mucha mención al macrismo. Digo, creo que esa omisión ya es elocuente. A veces el silencio es elocuente. Así como hay mucha mención al peronismo, no hay al macrismo, no las encuentro yo. Entonces, digo, a veces las omisiones son significativas. Él es un libro liberal, no cabe duda, ¿no? Es un libro de filosofía política y es un libro, sobre todo en dos partes, creo yo. Voy 5 minutos, voy tratando de contar. A mí se me hace por ahí eterno el tiempo, pero... Es decir, él da cuenta de una serie de pensamientos liberales y después pasa a la parte propositiva de la educación, donde analiza Aristóteles, la forma en la que se puede encuadrar en Tucumán. Es un libro alberdiano, coincido, porque es un libro que tiene mucha información, pero tiene un gesto, una gestualidad. ¿Y cuál es? Entre otros, porque Alberdi tiene un montón de cosas. Pensemos en la Constitución. Alberdi agarró y dijo, va por acá la cosa. Miren esa gestualidad. Más o menos así por acá. Hay que tener ese gesto, ¿no? Yo escribo, no sé, a mí me dan a escribir una Constitución, yo, no sé, le doy el dibujo de mis hijos, no sé cómo se escribe una hoja de ruta, así, y Javier, en un nivel, o sea, Alberdi hizo eso con el poder nacional en formación, en 1852, 53,
Él lo está haciendo para el poder provincial, sabiendo que está el peronismo, diciendo, para mí va por acá la cosa. En algunas materias, digo, educativas y qué sé yo. Eso no es solo informativo, es gestual. O si hay lingüistas acá, una función apelativa. Uno habla para... O sea, función apelativa es no solo menciono el vaso, sino que le digo a alguien que me sirva un vaso o que está buscando algo. Él está buscando que lo escuchen. Los poderes públicos, pero también la sociedad en general. Por eso él habla y discute, ¿no? Y los que lo conocen a Javier saben que él quiere escuchar. Así que le agradezco eso. Hay una función apelativa y un gesto alberdiano. Ahora, después, él es muy optimista. Después me puedo poner en malo, en haters, para decirlo así, para los futuros libros de Javier. Después uno verá. Los gobiernos escuchan mucho de aquello que se lo asesora. Ojalá sí. No quiero ser malo, perverso y decir, no sé si leen tanto los libros, no sé. Seguramente sí. Ojalá que sí. Seguramente pueda generar. Es posible que sí. Es un libro optimista. Yo en eso coincido. Es un libro optimista de la Argentina, un libro optimista sobre Tucumán. O sea, habla de la generación del centenario, está diciendo, no todo está tan mal. Habla de la geografía de Tucumán. Habla de las posibilidades turísticas de Tucumán. Se ríe, pero es lo que yo pienso. Es un libro que piensa posibilidades concretas a nivel urbanístico, educativo, y no parece decir, como solemos decir a veces en los asados, digámoslo así, bastante mal, qué feo que es Tucumán. No es un lindo punto de partida. Qué lindo que es Salta, qué feo que es Tucumán. Eche, y nosotros somos los primeros que decimos eso. No sé si está tan bueno, no van a venir acá. Tenemos que empezar a decir otras cosas. Y Javier está diciendo otra cosa. No digo que sea el único, ni digo que el libro sea autoexplicativo y que ningún libro genera, ni las bases ni siquiera generan un país. Pero va en la dirección propositiva. Javier está diciendo, y además está anunciando futuros libros, si te entiendo bien, Javier, está diciendo acá hay otros proyectos que no son solo míos. Es más, para mí, voy hacia otros libros. Javier tiene muchas condiciones para hacer un libro que sea una compilación también, donde otras personas escriban sobre educación y quizás así también absorber esa complejidad en la cual vos te metes en muchas áreas. Y un historiador habla sobre esto, y un historiador quizás no tan divulgador habla sobre historia y otro economista. Y eso genera un movimiento porque creemos en la opinión pública y creemos y esperamos que los gobiernos escuchen a las personas más formadas en distintas áreas. Y el libro de Javier es un libro de esa opinión pública, ¿verdad? Esa public opinion, esa Öffentlichkeit, creo que es en alemán, que Öffnen es abrir como open, y Lichkeit es una luz que se abre. Esa opinión pública, que es hermosa, porque esa metáfora de la ilustración de que las cosas se iluminan con el conocimiento. Javier tiene un libro muy erudito, está lleno de notas al pie, coincido con mis colegas, aparece Rousseau, me gusta lo que dijo Manuel de Samuel Smiles, no es común, relativamente común en los mundos académicos, voy 10 minutos, ya voy cerrando, citar a Alberdi, a Sarmiento. No es tan común citar a Samuel Smiles, que hace un libro de autoayuda, se llama Self-Help. Y el libro de Javier es un libro ameno, tiene las dos cosas muy erudito, y por ahí tira, no sé si decir exactamente chistes, pero comentarios más amenos, irónicos. En un momento se autoejemplifica con él diciendo, Tucumán es una ciudad chica que permite incluso que una persona haga distintas actividades y parece ejemplificarse a sí mismo. Mirá cómo se ríe, creo que dile en la tecla, porque habla de las ciudades con distintas características y cómo la distancia relativamente pequeña favorece ciertos ámbitos múltiples, o sea que estemos reunidos psicoanalistas, economistas, escritores, historiadores. Habla de algunas características que pueden ser favorables para una ciudad, no sé si le llamás intermedia, de tamaño intermedia, o sea, diferente que Buenos Aires. O sea, él escribe un libro adaptado a Tucumán. No es Aristóteles, aunque Aristóteles aparece, no es la polis, han pasado muchas cosas de la polis acá, tampoco es Guizot en el siglo XIX, aunque aparece, no es Alberdi, no tenemos que vencer a Rosas, además, seamos buenos, recordemos que Alberdi coquetea un poco con Rosas en 1837, y recomiendo mucho en 1847 vuelve a coquetear con Rosas, porque dice en un escrito que hace en Chile que Rosas fue necesario. A veces, un argumento raro de Alberdi, porque dice Rosas fue necesario para un punto de unidad. Y ahora es necesario, y lo alaba y hace una cosa romántica que si tuviera Lord Byron acá diría que Rosas es imponente. En Europa no hay un solo Rosas, hace un mecanismo retórico raro, muy alberdiano, porque en realidad quiere que termine Rosas, pero una cosa así, es raro Alberdi, ¿no? No es tan lineal. Es un libro apasionante. Yo coincido y con esto me quedan últimos minutos con Manuel, creo que es un libro, yo no sé si decir esto de lo apolítico, porque es un libro bastante político. Y me gustó una cosa que leí la otra vez de un colega, es un poquito postideológico el libro de Javier. Voy a decir en qué sentido. Postideológico, mirá, le está gustando Porque él dice postideológico, él está diciendo, ya cayó el muro de Berlín, chicos. O sea, la izquierda en el sentido viejo de la izquierda revolucionaria cayó.
Ahora él reconoce, en alguna nota del pie aparece la posibilidad de que alguien sea de izquierda, porque, a ver, Javier es un chico inteligente, sabe que no todo el mundo le va a gustar Milei, y que hay diversidad de opinión, pero él dice, hay cosas que parecen haber terminado, cosas, no personas o partidos, cosas que deberían haber terminado, hay un rumbo que es capitalista, vamos a ver qué tipo de capitalismo hacemos. En eso es muy pragmático, en eso es posideológico. En un sentido, y por eso hace bien en comparar con el siglo XIX, para mí lo idealiza un poco, que es algo que es muy común, el siglo XIX es fantástico, como si en Europa no hubiese habido crisis de 1848, como si en Argentina el modelo agroexportador no hubiese tenido una crisis tremenda en 1890, donde surgió la Unión Cívica Radical. Hay algunos elementos retóricos que utiliza Javier, y está bien que lo utilice, o sea, el siglo XX es malísimo, el siglo XIX es bueno, bueno, veamos un poco más. Pero yo creo que él lo hace porque él dice, chicos, como llego hasta acá y hay una especie de consenso liberal. En eso digo que es poideológico, que hay un consenso, como lo hubo en cierta época de la Argentina, de decir, queremos inmigración todos, en tal sentido, y una inmigración bien hecha, que generalmente fue bien hecha, queremos ferrocarriles todos, no importa si venías del rosismo, si venías en 1853, 1860, cuando se arma el Congreso en Paraná, que está lleno de problemas, Buenos Aires se separa por un lado, nada es fácil en el siglo XIX, pero todos tenían 2 o 3 ideas, el ferrocarril, la modernización, la apertura hacia afuera, 2 o 3 ideas que no son pequeñas ideas, donde no había ninguna persona que no esté de acuerdo. Eso es un consenso liberal. Vamos a ver, y no es solo, no lo pongamos a Javier en tamaña tarea, pero vamos a ver ahora cómo construimos en Argentina un consenso liberal entre distintas fuerzas. Y eso es un libro, y permítame la palabra y con eso voy cerrando, postideológico. Entonces tiene por momento un tono punzante o de argumentativo, pero es un libro abierto al debate. Y yo lo que más puedo decir es que es un libro para que se lo lea. Javier lo hizo para que lo lean los poderes públicos, pero lo hizo, acá hay gente, una masa pensante, crítica, para que la gente lo lea y, ¿por qué no?, para que a veces no esté de acuerdo, le diga, mira Javier, en el próximo libro o en el próximo coloquio o en todas las actividades que una persona con tanta fuerza y capacidad como Javier emprenderá a lo largo de su vida. Así que yo con eso termino mis palabras, le agradezco la presencia, le agradezco a la mesa panel y me parece que es un libro prometedor, que es una caja de Pandora que generará futuros libros y acciones por parte del joven doctor. Muchísimas gracias, Facundo. Ahora sí, vamos a presentar a Gustavo Balber. Gustavo Federico Balber, licenciado en Economía, magíster en Derecho y Economía de la Universidad Torcuato Di Tella, profesor titular de Derecho y Economía y miembro del Consejo Consultivo del Instituto de Investigaciones Económicas en la Facultad de Ciencias Económicas, presidente del Consejo de Administración de la Caja de Complementación de Jubilaciones y Pensiones de la UNT, vocal del Consejo de Administración de la Fundación Federalismo y Libertad, columnista invitado del diario La Gaceta, ex vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas, ex consultor de programas de reforma del Estado Provincial del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial. Adelante, profe. Bien, muchas gracias. La lectura que hizo ella y mi antecedente es más larga porque yo soy más viejo, nada más. No es porque yo haya hecho más cosas que el resto, simplemente hay más años. Le agradezco a Javier que me haya pedido que haga algún comentario sobre este libro. Voy a usar algún enfoque económico. Si bien no aparece directamente la economía en el libro, cualquier situación donde hay interacción humana en condiciones de escasez es susceptible de análisis económico. No es que todo sea economía, pero los economistas nos han entrenado para ver economía en todo. Algunas aproximaciones voy a hacer, visiones de economía consistentes con lo que plantea Javier, otras que me abren dudas en lo que está planteado ahí. En primer lugar, con cuestiones consistentes, una un poco colateral nada más, de Alexis de Tocqueville, que está mencionado en el libro, entre otras cosas planteó que el federalismo era una manera de dividir poderes. La visión clásica que tenemos nosotros, ejecutivo, legislativo, judicial. Tocqueville, mediados del siglo XIX, ya planteó, guarda, gobierno nacional, gobiernos estaduales, es una forma de dividir el poder también. Sí, políticamente fue una gran visión que tuvo en su libro La democracia en América. Yo voy a plantear algo del federalismo, pero un poco más económico. ¿Cómo vemos nosotros el federalismo en economía? Una aproximación es teniendo en cuenta los que se llaman externalidades legales. Externalidad es el efecto de la conducta sobre otras personas y sin embargo no hay una compensación a cambio de ese efecto. Una externalidad legal sería el efecto que una persona bajo cierto marco legal le ocasiona a otra persona que vive bajo otro marco legal. ¿Cómo se soluciona eso? La economía típicamente va a decir que negocien.
Bueno, pues no es fácil negociar cuando estamos bajo marcos legales distintos. Bueno, que negocien nuestros gobernantes. No es fácil que los gobernantes negocien cuando están bajo intereses políticos distintos. ¿Qué hacemos entonces? Que haya un gobierno nacional. El gobierno nacional se ocupa de las externalidades que cruzan fronteras, los gobiernos provinciales se ocupan de las externalidades que ocurren fronteras adentro. Y así se va definiendo un poco la extensión de la provincia. ¿Hasta dónde llega el fenómeno? Hasta esa frontera llega el poder de un gobierno. El fenómeno llega mucho más, listo, es problema nacional. Nuestra Constitución, ¿cómo definió las cosas? Un poco por historia, un poco por efectos, y entre esas cosas que la educación primaria, como mínimo, sea responsabilidad provincial. Y ese es el punto que desarrolla fuertemente Javier. Ahora, ¿por qué responsabilidad provincial? En términos de lo que dice Javier, uno podría decir, porque estamos tratando de adaptar la educación al carácter de la sociedad. Interpretado económicamente, uno lo puede ver desde la visión de Douglass North, uno de los principales creadores o de los principales cimientos de la nueva economía institucional. North planteaba, tenemos dos sistemas institucionales, formales e informales. Formal es aquel que tiene el poder de coacción del Estado para funcionar, informal es el que tiene la conciencia propia, la actitud de los demás para funcionar, todas son reglas de juego. El asunto es que el marco formal funciona cuando hay un buen marco informal. Cuando son consistentes, va a funcionar. Ahora, ¿qué pasa en Tucumán? Y ahí es complicado. Ejemplo que a veces ponemos en la facultad, la Casa Azúcar. Había problemas con la Casa Azúcar, todo el mundo decía gran aporte al patrimonio arquitectónico de la provincia, no podemos tocar esa cuadra, el gobierno debería hacer algo. Che, a ninguna fundación se le ocurrió decir, che, pongamos plata, la compremos y ponemos un museo. En cualquier país o cualquier sociedad libre, el sector privado hubiera encarado la solución de los problemas públicos. Estamos en Tucumán. Acá se pretendió que el sector público gestione nuestro dinero para solucionar un problema público. Creo que el marco institucional informal tucumano es para desconfiarle. Ya voy a volver un poco sobre eso, pero como mínimo para desconfiarle. Ahora, con educación en particular, que trabaja Javier, dudas por vacíos. ¿En qué sentido? Un liberal clásico diría principio de subsidiariedad. De la educación se encarga el sector privado, el Estado ocupa el espacio que el sector privado no, a donde no llega. ¿Cómo somos en Argentina? Es totalmente lo contrario. El Estado es el que hace educación, el sector privado complementa al sector estatal. De hecho, no hay estrictamente educación pública y educación privada. Hay un sistema educativo con establecimientos de gestión pública y establecimientos de gestión privada. Pero el sistema educativo es uno solo, el que vertebra el Estado. Un liberal diría que cada uno habla a la escuela que quiera, enseñe lo que quiera, y donde el Estado vea que no llega el sector privado, que ahí se meta. De última, al menos el planteo de John Stuart Mill, que es discutible de qué lado de la calle estaba parado, el Estado debería poner exámenes comunes de conocimientos básicos que debería tener toda la comunidad, al estilo de la matemática, la física, cosas por el estilo, y de ahí que cada uno enseñe lo que quiera. Siempre y cuando los chicos aprueben los exámenes que toma el Estado. Pero que el Estado no haga educación, porque si el Estado hace educación, va a ser adoctrinamiento. Ahora, dada la realidad de Tucumán, y dado que es un libro realista el que hace Javier también, dudo mucho que en los próximos 20 años cambiemos el esquema educativo, dudo que en los próximos 50 años cambiemos el sistema educativo en cuanto a su vertebración. Va a seguir siendo un sistema educativo donde el eje lo plantea el Estado. Entonces, ¿qué va a dar el Estado a partir de ahí? Planteo de Javier, las virtudes aristotélicas. Claro, es eso de lo que se trata. Tenés que educar de manera que estas virtudes, que son las básicas para que haya una sociedad liberal. Sobre eso sí, yo tengo, ahí viene el tema de las dudas. Habla de la generosidad. Dudo que el tucumano sea generoso. O mejor dicho, perdón. Dudo del ejemplo que pone él. El tucumano aprecia la redistribución, por eso lo vota al peronista. Papá, yo no creo que eso sea un gesto de solidaridad, un gesto de generosidad. Yo puedo votarlo al peronismo, al que redistribuye, porque le quita a otros para repartir. Generosidad sería dar yo lo mío, no votar a alguien que le quita a los demás. Es posible que vote un redistribucionista porque yo quiero recibir la redistribución. ¿Puede ser que haya generosidad al votar? Sí, puede ser.
pero dudo que sea el motivo principal. Yo hubiera preferido otro ejemplo. La Fundación Albergues Infantiles, por ejemplo, es una muestra de generosidad. La Cruz Roja es una muestra de generosidad. Las cooperadoras de escuelas, de hospitales son muestras de generosidad. No votar peronistas. No es el más lindo de los ejemplos, perdón, pero bueno. Otro punto es, si bien es totalmente colateral, pero sí es duda mía, la actividad azucarera en Tucumán, a diferencia de la de Salta y Jujuy, no tuvo integración vertical. Básicamente en Tucumán teníamos, por un problema tributario de la gestión del gobernador Campero, un sistema tributario que incentivó la división de los cañeros y la no integración vertical de industriales y cañeros. En Salta y Jujuy no tenía ese problema, por lo tanto había integración vertical. Conclusión de un estudio que cita Javier, eso democratizó a Tucumán, contribuyó a la democratización de Tucumán, a la unión de los cañeros con los obreros de los ingenios, hizo un aporte a la sociedad, no como en Salta y Jujuy. Desde la economía, lo que hizo eso fue una actividad azucarera menos eficiente en Tucumán que Salta y Jujuy. No sé si eso contribuyó a la democracia o no en Tucumán, no lo sé. Sí contribuyó a que seamos menos eficientes. En todo caso, políticamente, yo creo que contribuyó al corporativismo tucumano al hacer una alianza de la corporación cañera con la corporación sindical para buscar más proteccionismo. Pero es otra discusión, tendría que leerlo bien el trabajo de Campi para plantearlo, pero es una duda que me salió ahí. Por vinculaciones azucareras entre diabético y cañero, pues a mí me ha interesado el tema, por eso hay algo personal metido ahí. De todas maneras, para ir terminando, ¿hay bases para que se den las virtudes aristotélicas en Tucumán, para que se eduque de manera que haya una base para el liberalismo en Tucumán? Yo creo que sí. Sí las hay porque hay humanos en Tucumán. ¿En qué sentido? Hubo 80 años de Unión Soviética, la Unión Soviética cayó, una de las grandes dudas que había era, che, ¿la Unión Soviética no creó un hombre soviético? No, pues no creó. Siguiendo palabras de Adam Smith, con quien no concuerdo totalmente en eso, pero él decía que el ser humano tiene una inclinación natural al intercambio. Bueno, pues cayó la Unión Soviética y los rusos siguieron intercambiando. 80 años de comunismo no les cambió la manera de hacer las cosas. Claro, yo creo que simplemente hay una cuestión de que el intercambio es útil, no chocante con el instinto, no chocante con la constitución genética del humano, y por eso se intercambia. Y eso es una buena base para plantear el caso. Tucumán está lleno de pequeños emprendedores. La mitad de la economía es en negro. Che, esos son emprendedores. Son tipos abiertos a entrar en un mercado, son tipos que compiten permanentemente todos los días, que no tienen ningún ingreso asegurado. Es una base de capital humano para eso. ¿Hace falta la libertad para que eso funcione, para que eso dé frutos? Yo creo que sí. Ahora, ¿qué pasa con las condiciones para que ocurran? Acá, primera advertencia, o única advertencia nada más. Cuando se habla de libertad, el liberal clásico suele hablar de la libertad negativa, que también analiza un poco Javier en el libro. La libertad negativa es el estar libre de la coacción. Eso es lo que implica. Después, en el siglo XX, apareció una idea de libertad positiva. No sos libre si no tenés herramientas para llevar adelante tu vida. Guarda. Una cosa es la libertad de coacción, otra cosa es la restricción presupuestaria. No confundamos. Sí es cierto que cierta liberación de la restricción presupuestaria hace falta, pero es más fundamental tener un espíritu emprendedor que los recursos. Todos los países prósperos empezaron siendo pobres. Tuvieron una restricción presupuestaria muy dura. El poder canalizar la energía individual, que implica también trabajo cooperativo, fue lo que le permitió crecer. Bueno, Tucumán sí tiene esas bases. Sí hay un material humano susceptible de emprender, dispuesto a enfrentar el fracaso y que se recupera. Es la mitad de la economía en negro, es eso. Esa es la base. Ahora, eso sí necesita, como condición material, una buena educación. Para cerrar, en términos de Giovanni Sartori, que para mí lo pone bastante claro en ese sentido, cuando se habla de la igualdad de oportunidad, dice, guarda que son dos igualdades de oportunidad. Tenés igualdad de oportunidad de acceso, que es el poder de que el mérito cuente. A igual mérito, igual premio, a distinto mérito, distinto premio. Esa es la del mercado. ¿Y qué hacemos con la igualdad de oportunidad de partida? Ese es otra distinto.
¿cómo haces para conseguir las condiciones que te permitan hacer valer la igualdad de oportunidad de acceso? Ahí sí el Estado tiene algo que decir, con salud pública, con educación pública, tal vez con condiciones de infraestructura básica, tal vez con condiciones sanitarias básicas, dado a una similitud de condición material resuelta y de condición de capital humano resuelta, vayan a competir. Javier está apuntando a esa base. O sea, hay que crear un buen capital humano. ¿Dónde se lo crea? En el sistema educativo. ¿Cómo se lo crea? El planteo de él, las virtudes. Es muy interesante, sí, muy optimista también. Yo soy un poco más descreído de la tucumanidad, pero de todos modos, el libro es muy, muy importante en ese sentido. Sí sirve para abrir los ojos de que en vez de meterse en tema de decir qué vamos a cultivar, qué vamos a fabricar, qué infraestructura nos hace falta, primero hagan educación. Las otras cosas, supongo, vendrán en los otros libros. Muchas gracias por escuchar. Muchísimas gracias, profe. Ahora sí, me toca presentarla a ella. Ana Petros, psicoanalista, escritora, fundadora de Otium, espacio de diversidades culturales, fundadora del Seminario Psicoanalítico, fundadora y coordinadora de Entre-Psi, miembro fundador de la Red Americana de Psicoanálisis, miembro de la comisión organizadora y conferencista en el reciente coloquio internacional en Miami, Estados Unidos, los sentimientos resultantes de la pandemia, miembro de la Asociación Europea de Historia del Psicoanálisis en Barcelona, España, autora en publicaciones colectivas internacionales como la revista Seminario Psi, a 100 años de introducción del narcisismo en México, Insistance número 13 de París, Francia, Letras do Síntoma de Río de Janeiro en Brasil, publicaciones como Sexualidad y los lazos sociales en Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, única autora de Las encrucijadas de la sexualidad en español y en portugués, Política, democracia, liderazgo, efectos del inconsciente, ensayo, psicoanálisis y cultura hoy, y publicaciones también como Fijezas del masoquismo originario, Perversiones y sus giros, y del narcisismo primario y su totalitarismo en preparación. Desde hace 40 años sostiene seminarios como docente y es conferencista en París, Nueva York, Miami, Río de Janeiro, México, Barcelona, Miami, etc. Fuerte aplausos. Bueno, buenas noches. En primer lugar, agradecer esta invitación para estar con gente tan inteligente como la que acabo de escuchar, que merece de nuevo un aplauso, yo creo. Con gratias agere, expresión latina, que se traduce como agradecimiento, es que se introduce este libro, con referencia a quienes les dedica su escritura. Este sentimiento de gratitud es definitivamente un don. De ahí que el filósofo francés Jean de la Bruyère diga que solo un exceso es recomendable en el mundo, el exceso de gratitud. El autor Javier Javiv dedica su investigación a sustentar la sostenibilidad de la democracia a partir, desde luego y en primer lugar, de lo que compete al rol de un gobierno, en general y en especial, en este caso, al de Tucumán. Decididamente coloca, para que sea efectiva esa función, en la procuración de la instrucción educativa, como señalaron mis compañeros, en la responsabilidad y en las virtudes. Como bien dijeron, se apoya fundamentalmente en Aristóteles, ahondándolo y revitalizándolo con la actualización de sus ideas. Daron Acemoglu, Premio Nobel en Economía 2024, un ciudadano turco-estadounidense, a quien se le preguntó qué profesiones no deberían ser reemplazadas por la inteligencia artificial, dijo, por ejemplo, la del maestro. Dado que la enseñanza de capacidades y fundamentalmente de virtudes se transmiten con el personalismo, lo que llamamos transferencia. Han pasado siglos desde Aristóteles y el autor, Javier Javiv,
rescata de este gran filósofo que será el pilar de sus reflexiones justamente esta indicación. Es decir, un maestro contrasta en su enseñanza con la adquisición de información que se lograría con la inteligencia artificial. La presencia, más la palabra, más la empatía, más la transmisión de la propia experiencia, nunca reemplazable, se hacen indispensables para la educación y para la ética, dos pilares para avanzar en una sociedad democrática que el autor supone en una política liberal. Sarmiento, quien más que presidente fundamentalmente es el autor del gran desarrollo de la educación y a quien no descuida ni por un instante Javier Javif, Sarmiento toma de un autor italiano cuyo nombre confieso que nunca pude encontrar el siguiente aforismo: democracia es generar la mayor felicidad para la mayor cantidad de gente posible. Podríamos preguntarnos si en los gobiernos actuales del mundo esto resuena en sus oídos como un ideal. Del otro costado, y en la tercera parte de este ensayo, el autor se plantea rigurosamente cuál es el interés que se despliega en el ámbito de la ciudadanía tucumana. Para ello, considera que si nos acercáramos a lo sugerido por Aristóteles, solo con virtudes como la creatividad y la laboriosidad, los tucumanos podríamos prosperar en el camino de lo que él propone como filosofía liberal, donde todas las personas capaces gozan de los mismos derechos, pero también de las mismas obligaciones, del sostén del trabajo duro, que hemos olvidado, de la perseverancia, del pensamiento crítico, del autocultivo y de la búsqueda constante del progreso individual. Para ello es que Javier Javif insiste tanto en la plataforma primordial, la educación, como argumento fundacional. Me gustó mucho el valorar este significante. Lo fundacional es la creación antes que nada de un sujeto, no de un individuo. Es aquel que viene de una generación, de una familia, de una escuela, de un discurso que lo marca desde su nacimiento, que le evita la indiferencia, que le evita la tendencia a un individualismo tan propio de la cultura actual. Lo funda como mucho más que eso, no lo funde en su perspectiva corta de un ideal que no lo impulsa de aquí para adelante en el horizonte de la vida, sino en la inmediatez. ¿Los jóvenes creen en una ideología, en un sistema? ¿O solo escuchan la palabra de hoy que los convenza de alcanzar cuanto antes la satisfacción de sus intereses? Quisiera hacer aquí una intromisión. Para que haya ciudadanos y no individuos que se suman al decir somos tucumanos, es imprescindible agregar los ideales simbólicos que contiene el significante Tucumán. ¿Qué señalaríamos con ello? Lugar de la independencia, el más importante polo cultural del NOA, provincia cuna de Alberdi, de Roca, de Lola Mora, etc. Origen de la Universidad Nacional del NOA, provincia de la primera industria azucarera, etcétera, etcétera. Un ciudadano sin orgullo, sin estas evocaciones, sin narcisismo de pertenencia y con indiferencia, es el que ha caído en este sentimiento tan actual de estar descreído de los valores de quienes los enuncian en sus mensajes. Mensajes llamados vacíos en la medida de que aún quien levanta la voz enunciándolos, él mismo no los cree. Este ensayo despierta a ser leído desde esta perspectiva y por ello afirma que el escribirlo es ante todo un argumento fundacional. En uno de sus apartados hace un despliegue de dos de los movimientos políticos, el liberalismo y el socialismo. Al leer los principios declarados por cada uno, ¿alguien estaría en desacuerdo con cualquiera de ellos? Javid sostiene el paradigma pragmático. No existe la mejor teoría política para todos los mundos posibles. Muy cierto. Pero ¿qué del poder en juego y las transgresiones a sus principios? Por ejemplo, ¿algún gobierno de izquierda cumple con poner todo el capital económico al servicio de la sociedad entera para el enriquecimiento de todos como ellos rezan? ¿O finalmente lo hace para el beneficio y el bienestar de quien encarna el poder? Un gobierno liberal
es la excepción en este sentido, asegurando la ética y la moral de las que hablaba Aristóteles? El sistema liberal en sí mismo contiene los principios de hacer responsable al ciudadano de lo que le cabe al provocarle su salida de otro sistema coagulado? ¿O será que por encima de estos dos sistemas lo que prevalece fuertemente como efecto social es la organización de la masa, donde el populismo los invita a sus integrantes a seguir la voluntad de quien la dirige, sin derecho a la palabra propia? Por el contrario, los integrantes terminan en una masa acomodados, cómodos en la indiferenciación. El autor sostiene que en la Argentina se produjo un trasplante jurídico, cambiando el Estado intervencionista, digo, el de la voluntad de un otro, por un sistema de derecho que promueve lo contrario. Pero si tomamos el significado pleno de lo que es un trasplante, por ejemplo, el de un órgano deviniendo de un organismo, es extraer una cosa para implantar otra. Esto exige un acto intervencionista e indiscutible de un médico y el estado de inconsciencia del paciente. En este caso de un trasplante jurídico, se trataría de contar, por el contrario, con la plena conciencia del ciudadano y que, aceptando por elección a la conducción de quien gobierna, no pierda su propia palabra y el derecho de distinguir si ese que eligió sirve a los fines de sostener la democracia. Esto sería estar en plena conciencia y no renunciar a ella. Estos equívocos son la causa fundamental del por qué advertimos a quienes nos interesa profundamente que la democracia está en peligro y en decadencia en el mundo, porque también está rezagada y en pérdida la eficacia del ciudadano para defender sus derechos a causa del predominio del autoritarismo. Respecto al derecho que le cabe y que descuida, el autor trabaja ampliamente el concepto ciudadano en relación a Kant, a Kelsen, además de la rica lista de autores a los que se refiere. Me pregunto, ¿es que el ciudadano no ha completado el círculo de su identidad para ubicarse en el lugar de sus derechos por ser hijo de inmigrantes con una extranjeridad no resuelta? ¿Es que aún sigue siendo un habitante sin patria propia? Ahora bien, hay otra explicación psicológica, y esperarán de mí, para esa posición sostenida desde ambos lados, gobierno y ciudadanía. El movimiento de la masa que constituye un ejercicio de la mayoría en nuestro país pareciera necesitar de un padre autoritario, poderoso. Habib se apoya en el legado perdurable de Irigoyen y Perón, quienes sostuvieron la ilusión de la masa, a quien podemos escuchar imaginariamente dirigirse a aquel, diciendo así: vos puedes y debes hacerme feliz, darme todo lo que necesito. Coincido entonces con el autor en el cariz sentimental del que habla, en los que se envuelven y no se envuelven los líderes paternalistas. Este no es exclusivamente un posicionamiento argentino, es el lugar psíquico del sujeto en cualquier parte del mundo, en relación a la demanda temprana en su niñez de un padre de estas características. Se trata de una posición estructural devenida de la infancia en la que no todo niño le disculpa al padre sus incapacidades o sus límites. Con toda injusticia, un niño demanda a un padre héroe, superlativo, a quien no le disculpa no serlo. Y del lado al que le donamos con el voto el pater poder, también rápidamente entra en la fascinación de creer ser aquel a quien él también aspiraba. O sea, que la reivindicación ilusoria de aquel que se esperó encontrar tempranamente en la niñez aguarda en su interior, hasta encontrar dónde corporalizar ese anhelo. ¿Y quién mejor que un presidente o un gobernador? La falla humana es no aceptar que la ley, que pone un basta a cualquier exceso, cae para todo sujeto, sea presidente o un ciudadano común. El verdadero progreso ha sido esencialmente fruto de las minorías educadas y de la élite intelectual, pero también de quienes no desconocen la naturaleza y la importancia de la influencia de las masas. Y en este caso, solo se entienden los fenómenos de la psicología individual cuando se la extiende al campo social. Y es así que podemos explicarnos el nacimiento de los tiranos
como del totalitarismo. La propuesta que el autor trae de la mano de Kant en la Ilustración es muy oportuna y acuerda con la condición primordial para salir del sometimiento como de la indiferenciación propia de la masa. Porque toma de Kant lo siguiente: iluminar la mente humana con la razón es animarse a pensar por uno mismo. Dado que el ánima, traducida como el espíritu, la psique, como la considera Aristóteles, es el principio vital que anima a los seres humanos. Tener ánima es lo contrario de un individuo de la masa que no razona, sino que actúa según el deseo y lo que dicte aquel a quien entrona como su amo. Dicho todo esto, entonces, el autor se pregunta y se plantea si está preparada la ciudadanía argentina para vivir bajo las normas de un derecho liberal. Rápidamente declara su pesimismo en lo que respecta a Tucumán, lugar que él conoce y en tanto lo habita como ciudadano. Porque más allá de la dedicada educación, si lo hubiera, es la identidad social lo que habría que interrogar. ¿La ha adquirido? ¿Contiene esa predisposición anímica de la que habla Aristóteles? Me gustaría recordar que la ética de Aristóteles está dedicada a su hijo Nicómaco. El fin último del ser humano lo señala en la eudaimonía, que significa la felicidad y el florecimiento humano, el poder de la virtud, el buen espíritu y el hábito en la vida humana. Aristóteles ya afirma en este magnífico ensayo que no hay destino de bien para un sujeto sin la función de un pater, que marque con esos principios el camino, como él lo hizo con su hijo Nicómaco. El autor Habib hace un gran reconocimiento al grupo de intelectuales con tanta influencia en esta provincia y tal vez de alcance internacional. La generación del Centenario, la Fundación Miguel Lillo, la Universidad Nacional de Tucumán, como así también la influencia extranjera que tuvimos con intelectuales, destacando el magnífico escenario en un Tucumán que ávido de cultura les ofreció su respeto e interés en otros tiempos para que proyectaran su enseñanza, que sin duda fue exquisita. Por favor, leer la larga lista que Javier señala en su ensayo. Escribir este libro es haberse hecho cargo, el autor, de la responsabilidad que le cabe de dar cuenta de quién es y de dónde es ciudadano, con la esperanza de devolverle a Tucumán su origen de grandeza. Y eso es lo admirable en estos tiempos. En definitiva, da cuenta seguramente de la deuda que tiene respecto a su propio padre, que marcó en su educación un destino moral y ético. Recomiendo la lectura de este ensayo especialmente a los jóvenes, hay muchos acá, que se forman en el periodo de la escuela secundaria, tanto como los universitarios. Y para los mayores, nos refresca la memoria de la responsabilidad que nos cabe, de fácil lectura y de necesario interés en cualquier formación. Para finalizar, en este tiempo donde de un lado del mundo se debaten en las guerras seres humanos, me pregunto, dan cuenta de que ni la razón, ni la virtud, ni la educación pueden con las pulsiones más destructivas e imparables de las que este ensayo no puede ocuparse, y que son inútiles estos valores para aquellos como propuestas para gobierno de esas tierras. Esto nos hace valorar mucho más la noche de hoy como el país donde al menos muchos vivimos como ciudadanos, y teniendo el tiempo de venir para escuchar hoy las esperanzadoras propuestas de un autor que tiene antes que nada la paz, alabado tesoro, para sentarse a escribir y reflexionar, porque esas pulsiones terribles no nos acechan. Buenas noches. Muchísimas gracias, querida Ana. Cerrando este destacado panel, tengo el honor de darle la palabra a Javier Habib, autor de la obra que hoy nos convoca. Adelante, Javi. Bueno, para empezar quiero agradecer a mis amigos y colegas acá por haberse tomado el trabajo de leer y de pensar y de escribir y de venir a presentar acá. Realmente siento que es algo muy precioso para mí. También quiero agradecer
a la Universidad de San Pablo de Tucumán, que cuando yo volví de mi educación en el extranjero me recibió con los brazos abiertos de una manera muy generosa. Me preguntaron qué quería enseñar y me dieron una cátedra para que la desarrolle. Y eso para mí fue una gran entrega. También quiero agradecer a la Fundación, que siempre me acoge, me da mucho cariño, sus miembros. Creo que hicieron un gran trabajo en expresar y desarrollar estas ideas del liberalismo cuando era una palabra muy negativa, muy peyorativa. Hoy tiene mucha fuerza. Yo creo que la tarea está en mostrar el lado humano de esa idea, en ver que no es una cosa de locos, que hay algo, un contenido vital, humano, que es sobre el cual yo hablo en el libro. También quiero agradecer a Bibliotex, una casa editorial tucumana que apoya muchísimo a los productores de este tipo de textos, principalmente de cultura jurídica, pero también ahora se está abriendo a la ciencia política, a la filosofía. Por supuesto, la Universidad Nacional de Tucumán nos da un espacio a Manuel y a mí para desarrollar un seminario de discusión de ideas en el que todos los meses traemos textos para debatir y se generan muy buenos intercambios. También a todos ustedes por haber venido. Todos son grandes amigos míos y también veo público que se interesó, habrá sabido de esta presentación de este libro y habrá tenido ganas de venir a escuchar. Yo lo que voy a hacer va a ser hilar 4 temas que surgieron de la exposición de mis colegas como pleitesía por el trabajo de haberme leído y de haber pensado qué decir, pero no voy a agotar tampoco las cosas que tengo para decir, porque estaría muy bueno que, si ustedes tienen ganas, compren el libro. Voy a empezar con el punto que menciona Manuel, que él entiende claramente, pero me gustaría refinarlo. Él en un momento menciona que yo justifico, y yo entiendo exactamente él a lo que va, pero no quiero que se preste lugar a equívocos. Justificar es dar razones acerca de algo. Mentir está mal. ¿Por qué? ¿Por qué mentir está mal? O cometiste un error. ¿Por qué? Es dar una razón persuasiva acerca de la validez de una regla o de una acción. Yo en mi trabajo no busco justificar. Yo lo que busco es hacer una suerte de encastre. Yo digo, acá hay esto, y me pregunto, ¿con qué funciona esto? Y lo explico en los 2 pasos en lo que hago en este movimiento. En primer lugar, presento una lectura de actualidad política argentina, en la cual Milei el año pasado ganó las elecciones. Y yo creo que ganó las elecciones porque propuso algo que la mayoría de los argentinos pensaron que a lo mejor funciona. Yo no creo que la mayoría de los argentinos que lo votaron sean libertarios. Yo creo que la mayoría que lo votó pensó, no viene funcionando esto que venimos intentando, este loco promete esto, que al principio parecían ideas muy alocadas, lo votemos, a lo mejor funciona. Por eso creo que ganó. Y ante ese hecho, en el cual Milei comenzó su gobierno de una manera muy débil, en la que todos pensábamos que iba a durar muy poco, y sin embargo, con gran habilidad política, está logrando, paso a paso, implementar su programa de gobierno claramente libertario, yo me pregunto, ¿qué podemos hacer? Esta es la situación. Es inevitable, parece ser, que este hombre es muy hábil políticamente y va a lograr realizar su agenda en la legislatura, en los gobiernos provinciales, en el Congreso, en la justicia. Evidentemente es hábil. Quizás me equivoco y no le salga, pero parece ser que le puede llegar a salir. Entonces yo digo, ¿qué hacemos? Y ahí me puse a pensar, bueno, si se implementa liberalismo, ¿qué funciona con el liberalismo? Y
mi respuesta, si la doctrina filosófica y jurídica del liberalismo dice todos somos libres de hacer lo que nosotros queramos siempre y cuando no afectemos los derechos de propiedad del otro individuo, por el cual nosotros podemos adquirir propiedad, acumular, hacer contratos, casarnos con quien queramos, llevar la actividad comercial que queramos, viajar a donde queramos, ¿en qué condiciones eso puede sostenerse? Y mi respuesta a esta pregunta, abrevando obviamente una tradición intelectual, es en una condición en donde la mayoría pueda trabajar, adquirir, contratar libremente. Si esa mayoría no existe, luego el proyecto liberal fracasa. Revisando la Constitución Nacional, uno lee en el artículo 5 y 123 que los primeros encargados de instrumentar la educación son las provincias. Y entonces, mi argumento es, visto que se viene el liberalismo, ¿qué podríamos hacer nosotros los gobiernos de provincia? Podríamos subirnos al programa desregulador y liberalizante de Milei y liberalizar, desregular, privatizar. Pero ¿qué pasaría en Tucumán, en donde hay un 50% de personas que no están en condiciones de competir en un libre mercado? También podríamos oponernos y seguir haciendo lo que hizo creer al pueblo que mejor merecemos Milei, es decir, continuar con gobiernos populistas. Y yo creo que eso tampoco es una respuesta viable. Creo que en Buenos Aires se está haciendo y en algunos otros gobiernos, y yo no veo que esa sea una respuesta viable, funcional, práctica. Yo creo que lo mejor que podríamos hacer es pensarnos en cómo educar a nuestra ciudadanía. ¿Qué valores inculcar? Y mi argumento es que el Estado, en lugar de hablar sobre las miles de cosas que habla, no me gusta criticar, se embarque en una tarea de reflexión e instrumentación de políticas públicas dirigida a la educación del ciudadano. Ese es mi argumento. Ahora, quedando claro que yo no soporto, o sea, no justifico una ideología, sino que es más bien como un argumento técnico, qué funciona con qué y qué hacer ante estas circunstancias, quiero contestar algunas otras cuestiones. Relativo a las competencias, mi querido amigo que yo admiro mucho, Gustavo, sostiene que en un mundo ideal, lo ideal sería que a la educación la provea el mercado. Yo estoy de acuerdo con eso, en un mundo ideal, pero ¿cuál sería ese mundo ideal? Para mí, el mundo ideal es en donde todos los ciudadanos viven con independencia y libertad, es decir, donde todos los ciudadanos trabajamos y tenemos un dinero para pagar esa educación privada. En ese caso, seguramente el mercado reforzaría y ofrecería una mucha mejor educación que el Estado. Pero la inequívoca realidad es que esa situación no existe. Y por lo tanto, si dejamos la educación en manos de los privados, vamos a tener muchísima gente que no va a acceder a eso. Pero me parece aún más que hay algo todavía más interesante aún, que parece ser connatural al liberalismo que el Estado provea educación. Porque las sociedades pueden ser distintas. Y si el Estado, como bien lo vio Alberdi cuando escribió esta Constitución, que él escribió ese artículo 5, si no se educa a la población para un estilo de vida, muy probablemente ese estilo de vida, ese programa normativo, esa constitución política, jamás funcione. Entonces la idea de Alberdi de decir en Argentina se garantiza una educación básica. Mi argumento es, mi tesis es, educar es connatural al liberalismo. No existe liberalismo sin una educación pública. Y la educación pública debe ser vigorosa e instrumentada, obviamente, los valores del liberalismo. ¿Y cuáles son los valores del liberalismo? Superación personal, creatividad, asociación para fines lícitos, promoción de la cultura, lo que uno quiera hacer sin molestar a otro. Mi argumento es que la escuela debería
empoderarte con las herramientas que te permitan a vos hacer lo que vos quieras sin molestar a los demás y puedas autosustentarte. El tercer punto que yo quiero enlazar, dos cosas que surgieron, una de Facu y otra también de Gustavo, es sobre mi optimismo. Y es el argumento del peronismo. Se los explico brevemente. En esas elucubraciones en las que me engancho en el libro, me pregunto, imaginemos si no fuera un deber constitucional de las provincias el de proveer educación a la ciudadanía. Imaginemos que no está escrito eso. ¿En manos de quién quedaría la educación, digámoslo así, pública? Y de los ciudadanos que voten una ley provincial y diga, bueno, vamos a disponer partidas para que Tucumán establezca un orden robusto de educación pública. ¿Y de qué depende eso? Y yo digo, depende de la generosidad de los ciudadanos. En una polis, en una sociedad generosa, probablemente pase eso. ¿Por qué? Nos vamos a dar cuenta, más allá de las razones instrumentalistas, que no quiero traer acá porque son muy largas, que sería bueno, viable, votar por ese tipo de leyes. Y ahora me pregunto yo, ¿es generosa la sociedad tucumana? Y yo la verdad que creo que no es una pregunta rigurosa, o sea, no la respondo de una manera rigurosa a la pregunta, sino más bien que intento elaborar una especulación que para mí tiene sentido. Y yo me pregunto y digo, si nosotros los tucumanos, después de ver tantos años de malos gobiernos, porque yo no me cabe ninguna duda que los últimos 30 años han sido gobiernos pésimos en Tucumán, ¿no? Pero esto lo discuto realmente con un convencimiento inquebrantable. Creo que hemos tenido gobiernos de calidad cuarta, de la peor posible. Pero por supuesto, o sea, es lamentable el enriquecimiento, la calidad cultural de quienes nos gobiernan. O sea, es algo patético, realmente. Y ante esta situación, nosotros los tucumanos, ¿qué hemos hecho? Se me pregunta. Y yo digo, a lo mejor, penetrando el pensamiento, digo, hay algo de generosidad ahí. Hay algo de decir, bueno, está bien, qué sé yo, pago, ingreso bruto, bueno, los vagos lo hacen, eso, alguna razón tendrán, también tendrán sus dificultades, los políticos, no es tan fácil después de todo. Hay una suerte como de entrega desmedida a que esto pase. Porque en otro pueblo más medido, más consciente, nos hubiéramos organizado y levantado contra estos atorrantes. Porque son unos sinvergüenza los tipos que están en el Poder Ejecutivo, en la legislatura. Está poblado de inútiles y ladrones. Esto es muy difícil que alguien esté en contra de lo que yo estoy diciendo. Es muy difícil argumentar lo contrario. Después podríamos entrar a hablar sobre las razones personales, si en el fondo no son buenas personas. Podríamos argumentar, pero de que hacen un gobierno patético, de que no están preparados para eso y de que sin lugar a dudas son gente que se debiera dedicar a otra cosa, no hay dudas, es inobjetable. Entonces yo digo, ¿cómo hemos permitido que esto pase? Y bueno, debe ser que el limonero, el cañero, el carnicero, el taxista, y bueno, qué sé yo, cada uno está en la suya, medio como tucumaneando, decir, bueno, cada uno mueve su rancho, y yo estoy acá y ellos allá, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me voy a poner ahí a la casa, tirarle bomba? Ya fue. Como una suerte de, no sé si, obviamente, generosidad en el sentido aristotélico no es, pero hay mucha entrega en Tucumán. Este es mi argumento. Los tucumanos entregamos, que da miedo. Entonces, sin lugar a dudas, somos una sociedad dispuesta a dar. Ese fue mi argumento. Termino, porque tampoco quiero capitalizar el tiempo. Y de nuevo, agradezco mucho a todos ustedes por haber venido. Lo agradezco de todo corazón, porque venir a escuchar cosas que por ahí capaz que no son tan interesantes, es una gran entrega para nosotros, y para mí sobre todo. Respecto a mi filosofía política, bueno, nada. Respecto a mi filosofía política, a ver, qué sé yo creo que no tengo una filosofía política. Yo cuando escucho a los grandes intelectuales públicos de Argentina hablar en los programas, tan convencidos de la verdad moral, de cómo debe organizarse el gobierno, y yo, como me sucede en la universidad, cuando encuentro gente que defiende normativamente sus tesis, cuando claramente justifican
¿qué es la verdad moral? Yo no tengo convencimiento. En algún sentido soy un poco agnóstico. No creo que exista alguna deidad supracelestial en donde está escrita cuál es la naturaleza humana y cómo debemos ordenarnos los unos con los otros y cómo debemos gobernarnos. Creo que la cosa se va construyendo y, sin lugar a dudas, por una cuestión práctica, hasta casi como de física, ciertas cosas mejoran con otras. De ahí mi argumento del encastre, de la adecuación, de qué funciona con qué. De ahí mi argumento de que si quieren poner liberalismo, entonces eduquen a la sociedad de una manera liberal. Y los valores esos son los que están escritos en estos libros, que hablo de la resiliencia, de la capacidad creativa, del trabajo duro, del esfuerzo personal, de la disciplina, etcétera, etcétera. Bueno, con eso funciona lo otro. Pero si tuviéramos un socialismo en donde la gente distribuye y los que administran crean buenas instituciones públicas, crean parques fantásticos, transportes hermosos, vivimos en una sociedad rica en donde compartimos, cuidamos todo, pero yo viviría feliz. Y en este punto quizá me pongo normativo. ¿Quién no? ¿Quién no viviría feliz en una sociedad socialista que funcione? Por eso yo, desde luego, soy amigo de quienes hablan de justicia social con buenas intenciones, pero por supuesto, si funciona, funciona. De redistribución, funciona, funciona. Y ahora, ante mi falta de filosofía normativa, yo por ahí muchas veces quedo en la nube, porque digo, no creo en nada realmente, ¿qué defiendo? Y yo me di cuenta en este último tiempo que lo que yo defiendo es la acción. Y ahí encuentro muchísimo en la filosofía de Aristóteles. Aristóteles te dice, la misión tuya en este mundo es ser feliz. ¿Y qué es ser feliz? Es encontrar aquello que vos hacés y te sentís completo, pleno, perfecto. Y eso sucede cuando vos te encontrás realizando tus facultades, él habla del alma, pero tus facultades, utilizando un lenguaje más moderno, personales en su máxima expresión. ¿Qué hacen los humanos? Primero Aristóteles se pregunta, ¿qué define un buen caballo? Dice Aristóteles. Bueno, que corra. Y un ojo bueno, que vea bien. Y entonces, ¿qué define a un buen humano? Y que haga lo que sabe hacer, que lo haga bien. ¿Y qué hace el humano? Y bueno, el humano siente empatía, el humano se enamora, el humano odia, el humano da, el humano construye. Bueno, dice Aristóteles, pero en ciertas desmedidas el humano cae en situaciones que eventualmente tampoco lo hacen feliz. Entonces, ¿qué es ser un buen humano? Es manifestar la humanidad de una manera completa, bien hecha. ¿Y qué es amar bien? Ahí están las virtudes de la sociabilidad. ¿Qué es enojarse bien? Ahí está la virtud de la valentía. ¿Qué es ser empático? Ahí está la virtud de la generosidad. Ser empático, por ahí capaz que te lleve a darle un montón a cualquiera. Y das mal, eso no es ser generoso, dice Aristóteles. Ser generoso es dar a quien corresponde, en la medida que corresponde. Así Aristóteles va, de alguna manera, esculpiendo lo que él considera una buena educación del alma, una buena educación de las capacidades del humano. Y las virtudes son exactamente esas. Alguien es generoso cuando es empático de la manera correcta y da en la manera correcta. Alguien es valiente no cuando se le atreve a cualquier cosa. Ese es un desenfrenado, un osado. Alguien es valiente cuando sabe actuar con fuerza e ira en el momento correcto. Y así va describiendo todas las virtudes. Es, en este sentido, un marco teórico para la acción. Y yo lo implemento para mi vida y creo que esa manera de pensar y de ser realmente te hace olvidar de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Si vos te compenetrás en la acción, en lo que sea que te guste, no sé, si sos chofer de transportar gente, si sos cultivador de plantar plantas, si sos artista de pintar cuadros, si sos psicoanalista de escuchar y psicoanalizar a alguien, sea lo que sea que vos hagas y haga que pierdas conciencia del tiempo y te sientas completo, estás siendo una mujer, un hombre virtuoso. Eso argumenta Aristóteles. Y yo creo que esta filosofía que demanda a nosotros que seamos felices y completos, autarquía, habla Aristóteles, autarqués, ser completos, es la filosofía que necesita el liberalismo. Porque si el liberalismo le dice a todos pueden hacer lo que quieran sin molestar a los demás,
Lo que nosotros deberíamos hacer es dedicarnos a hacer lo que nos hace felices. Y en un estado en donde no todos tenemos las posibilidades de que nos brinden educación, nos den contención en la familia, nos den educación universitaria, todas cosas que yo gracias a mis papás he tenido. Y bueno, ¿quién se les va a dar? Bueno, ese es el argumento de mi libro. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Javier. Le pido al público que no se vaya todavía. Vamos a abrir un espacio de preguntas, comentarios o inquietudes sobre lo expuesto. En caso de hacer comentarios, por favor que sea breve, así podemos escuchar la mayor cantidad de personas. No, quería felicitar la exposición de Javier y de todo el panel. Realmente han estado muy bien, muy lindas las cosas que han expresado. Simplemente, y realmente, bueno, me he sentido revitalizado, sintiendo las propuestas, las ideas, y realmente lo felicito. Lo que quería expresar un poco sobre lo que decía al final Javier, que primero yo creo en la generosidad intrínseca de los tucumanos, porque se ha demostrado esa generosidad. Lamentablemente no se la ve ahora, pero ha sido vista porque justamente con las políticas liberales, muchos industriales, azucareros, gente que logró entronizarse haciendo lo que ellos querían y lo hicieron bien, que entre paréntesis, dicho sea de paso, Tucumán fue la primera provincia industrializada de la República Argentina. La primera provincia industrializada de la República Argentina, y fíjense en Tucumán. Bueno, también hemos hablado de Alberdi, tucumano. O sea que nosotros, a través de todo lo que ustedes dijeron, esto tiende a reencontrarnos con nuestro destino de grandeza. Nuestro destino de grandeza, tenemos que reencontrarnos, tenemos que rehacerlos. Y sobre todo, esto no va a ocurrir si no tomamos conciencia de que lo que decía Javier, yo lo resumiría con un dicho popular, que todo lo que ha pasado, toda esta detracción, esta caída óntica que ha tenido el país y la provincia, es por culpa del ciudadano común. No tiene la culpa el chancho, sino el que le da de comer. Y nosotros le estamos dando de comer al chancho, y con nuestra indiferencia estamos permitiendo que esto siga y en el mismo lodo, como dice el tango, todos manoseados. Hoy tenemos la oportunidad, a través de que se empiezan a, digamos, alinear los planetas, tenemos la oportunidad de resurgir como el ave fénix de las cenizas. Pero eso lo vamos a hacer tomando la posta y asumir la responsabilidad que tenemos en esta debacle, y tener en claro que depende de nosotros, de nuestro ahínco. Tenemos deberes, porque nosotros los ciudadanos estamos todos, ¿qué derechos que tenemos? Yo tengo derecho a esto, tenemos derecho a esto otro, y no estamos reconociendo que tenemos obligaciones como ciudadanos, como sea mínimamente dar nuestra opinión, con todo el respeto. No quiero explayarme más, pero los felicito, encontré mucha empatía y encontré cosas muy lindas de sus discursos. Gracias. Muchas gracias. Vamos por acá. Buenas tardes, me presento. Me ha gustado. La primera vez que vengo a un libro, el doctor Manu Yete, el segundo foro, los dos libros que presentó espectacular. Yo ejercí 40 años de médico en la salud pública, en el interior, y saltamos de la primera palabra que abrió este libro, la gratitud, primera vez de escuchar un libro que por fin seamos optimistas y lo queramos a nuestra provincia de Tucumán. Y yo fui en la última parte
que usted expresó, que bueno, tiene la edad de mi hijo, tengo un hijo de su edad, me gustó mucho, donde dice, ¿qué ciudadano no va a ser feliz cuando hace algo con una vocación? Yo fui los 40 años de médica y ahora soy estudiante terminal de abogacía, porque me encanta estudiar, porque creo que son dos vocaciones que tiene, como dijo la licenciada, que recorrió el mundo, y hecho como un recondo de la relación humana y la relación esa que usted marca, y que me voy contenta porque voy optimista, porque fui 40 años médica educando en el interior, muy feliz, soy una mujer muy feliz con mi otra vocación. Y ahora soy de nuevo, me siento con mucha vocación, porque no hay mejor cosa que uno hacer lo que más le guste y encima que le paguen. Nos paguen poco, nos paguen mucho, yo soy y seré una mujer muy feliz. Lo felicito a todos, sobre todo al profesor Manu, que tiene esas ideas brillantes, y a todos, porque son chicos jóvenes. Manu tiene la misma edad de mi hijo también. Así que me encantó que usted habló, y la señora, la psicoanalista habló con esa palabra, gratitud, optimismo, humanización y afectividad. Para mí, yo sigo siendo una mujer feliz, aunque no importa la plata. La plata viene, si viene, viene, y si no... Muy bien, muy bien. Fuerte aplauso. ¿Algún otro comentario para finalizar? Usted. Bien. Es que estuvieron tarde, estuvieron lerdos y bueno, él ganó. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, yo de la charla hay puntos que están buenos debatirlos. Me llamó un poco la atención que habló de socialismo, cuando está todo centralizado en el liberalismo, que en realidad que no sé si son tan antagónicos. Sí, creo que da para pensar sí qué rol tiene que tener el Estado hoy en Argentina. El Estado nacional, el Estado provincial, que sí tenemos obviamente limitaciones a lo que realmente nos convendría, ¿no? Porque la normativa, las constituciones nacionales y provinciales y demás leyes son de alguna manera limitaciones a lo que un ciudadano o un gobierno puede hacer. Obviamente siempre y cuando, digamos, a veces está la ley pero no se la respeta, pero creo que el sistema democrático, no sé hoy si es el mejor sistema. Eso habría que pensarlo, habría que, creo que ha funcionado durante años, pero no sé si en todos los países, y creo que hay países socialistas por ahí, de que no sé si lo tienen o lo tienen de alguna manera o de otra forma, no con los 3 pilares que lo tenemos acá. Argentina, a través del tiempo, no sé si es que no ha funcionado porque no se ha cumplido con el sistema democrático como correspondía, y ha sido tergiversado, o tal vez no era el adecuado en el momento adecuado. Por ejemplo, hay cuestiones que no es todo que el Estado es malo, ni todo lo privado es bueno. Por ejemplo, cuando vos tenés un Estado, si es eficiente, creo que lo que hay que buscar es la eficiencia. No sé, por ejemplo, tener tierras fiscales improductivas, uno de los ejemplos que siempre me lo he planteado, tantas tierras improductivas y tanta gente sin trabajo. ¿Por qué toda esa gente sin trabajo no está trabajando en esas tierras improductivas? Pero lo que dice acá Javier, que se necesita bases, entre ellas la educación.
Si no tenemos educación, difícilmente una persona se le puede dar un trabajo que lo pueda cumplir adecuadamente. Gracias. Bueno, queremos agradecer profundamente a todos por habernos acompañado esta noche. Gracias, Javier, por esta obra que invita a pensar en el rol estratégico de las provincias. Y gracias a cada uno de los panelistas por sus valiosas reflexiones. Desde la Fundación Federalismo y Libertad nos alegra seguir promoviendo espacios donde el pensamiento crítico y el compromiso ciudadano se encuentran. Los invitamos ahora a compartir un cóctel en esta misma sala, donde también podrán adquirir ejemplares del libro y continuar la conversación. Muy buenas noches y muchas gracias.